Muy buen día, jóvenes. Pues llegamos al momento de la despedida, al momento de dar fin al curso. En este último video simplemente ya no hay ningún tema más por explorar, aunque nos quedaron muchos, el tiempo no nos fue suficiente. Y es que ¿quién puede acabar de ver lo que es la literatura si estamos hablando desde los griegos y pudiéramos irnos más atrás con la literatura oriental? Sin embargo, nosotros que empezamos desde los griegos, que son las partes formadoras de nuestra cultura en Occidente, donde no solamente se dan la filosofía u otras áreas, sino que son fundamentales dentro de la literatura y que nosotros vimos que de ahí surge el teatro, que ahí tenemos la poesía, que solamente nos faltó la narrativa como la conocemos en la actualidad, ensayos y cuentos, novelas, pero que se dio la épica. Entonces ahí tenemos las bases más importantes y que esto se fue transcurriendo a través de los tiempos y que pasamos por la Edad Media para llegar a las corrientes que son, con ella empieza la modernidad, del Renacimiento hasta llegar hasta la contemporaneidad. Entonces fue un recorrido bastante amplio que hicimos, pero también fue muy apresurado. Hubiese sido idóneo que nosotros hubiéramos tenido más tiempo para abarcar muchos otros temas y que pues tuviéramos un conocimiento aún más general de lo que es la literatura, que es una de las bellas artes, muchachos, porque nos transmite, porque cada una de las obras está ubicada tanto en una corriente como en un género, y sobre todo en las corrientes nosotros podemos ver a través de cada obra literaria el pensamiento, el proceso histórico que se está viviendo en ese momento justo de estarlo escribiendo, cuáles son las necesidades que tiene una sociedad, qué es lo que refleja, pero también qué critica, porque la literatura no solamente por ser un arte es algo bello, sino también es crítico, es una forma de observar cuál es la realidad y de a veces oponerse a ella de una manera pues a través de las letras, a través de la pluma y la escritura, y por ello muchos escritores fueron, como les mencionaba en algunos datos biográficos, fueron exiliados, algunos fueron encarcelados, como en el caso aquí en nuestro país de José Revueltas, en otros, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, fueron encarcelados, desaparecidos, por ejemplo, hay poetas que fueron encarcelados, desaparecidos, como son Miguel Hernández, donde tenemos a otros de la generación del 27, en donde están sufriendo también estragos por la violencia que se vive en sus lugares y que ellos se atreven a denunciar y por ello son reprimidos. Algunos ni siquiera se sabe dónde terminaron porque no se les volvió a ver jamás, o sea, quedan en calidad de desaparecidos. Así que la literatura, cuando se tiene un gran compromiso, pues también corren sus riesgos. Y es que se trata de denunciar lo que se está viviendo y hacer algo, aunque sea a través de las letras. Sin embargo, no todo es así. Hay algunos que simplemente es forma estética, que es belleza, es transmisión de sentimientos como se está dando en la poesía. Entonces es muy amplia, es bellísima la literatura, me fascina y de verdad me hubiera sido muy grato, me hubiera dado mucho gusto poderla dar frente a frente en el salón de clases para ir observándolos, para resolver dudas, para ir viendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que a lo mejor no nos pareció tan grato de estar leyendo. Unas obras pueden gustarnos y otras no. Yo les había dicho, hay que leer de todo, pero en especial no me gusta el naturalismo porque es una corriente cruda, cruel y aunque tiene una finalidad también social, donde a través de la exposición de los temas más desagradables y más dolorosos que una sociedad pueda tener, se trata de abrir conciencias, de crear responsabilidades también y que se vea que no todo es color de rosa y que hay muchas necesidades. Sin embargo, para mí, si la vida es cruel y es dolorosa, ¿para qué leerlo todavía y entrar a veces en depresión? Entonces, aunque sí he leído varias obras naturalistas, es la corriente que menos me gusta. Hay algunas otras que incluso son hasta divertidas, como son las vanguardias, que también tenían una finalidad crítica, donde se oponían a la guerra y toda la sociedad cómo estaba conformada después de esas guerras y que no había cambiado. Si después de 2 guerras mundiales la sociedad no cambia es que algo anda mal, donde también se da la explotación, donde se ve que las máquinas empiezan a tener mayor control y no porque como las obras de ciencia ficción se nos trate de dominar con ellas, sí porque va desplazando al hombre y los empleos, porque cada vez el hombre se vuelve menos indispensable, por ejemplo, en una fábrica, porque lo que pudiera hacer como trabajo 10 o 15 hombres lo puede hacer una sola máquina, entonces necesitaría una sola persona que la pudiera manejar. Entonces a eso se refiere la vanguardia,
cuando se está oponiendo a los valores convencionales que no nos han servido, repito, porque nos han llevado a tantas guerras, sobre todo las 2 guerras mundiales, y entonces se busca dar un cambio, pero en ello también entra lo creativo del ser humano, como veíamos en el dadaísmo, con los recortes, donde no hay nada coherente, pero pasando de la vanguardia y llegando a la modernidad, a la contemporaneidad, vemos también cómo es que se emplean ya todo tipo de lenguajes para expresar sentimientos, y que los sentimientos no solamente tenemos los de la nobleza, la bondad, y que solamente hablemos del amor y el perdón, también tenemos enojo, también tenemos mucha rabia contenida por lo que pasa en nuestro entorno, también tenemos dolor, también tenemos enojos y frustraciones, como los veíamos en los poemas de Benedetti, donde estamos a veces cansados de los trabajos, pero tenemos que continuar, o cuando se expresan dolores y nosotros no tenemos por qué contener el lenguaje simplemente con palabras gratas o bonitas, sino también empieza la cacofonía, las malas palabras, las expresiones de dolor y mucha rabia y frustración, pero que también son necesarias porque es para no explotar por dentro, lo hacemos por fuera sacando ese enojo y esa frustración, como lo veíamos en algún poema de Octavio Paz cuando se enfrenta a su propia obra como poeta en el poema de Palabras, o como lo veíamos con Jaime Sabines en Algo sobre la muerte del mayor Sabines, donde habla acerca del dolor y la rabia de ver cómo va muriendo su padre y después cómo muere su padre y no se puede hacer nada, y todo el amor que se tiene ahí contenido. Entonces la literatura nos lleva a un recorrido de emociones, es muy grande, es muy fuerte, y me hubiera encantado que lo hayamos visto en clase para poder comentarlo, porque estar así nada más en videos donde cuando los grabo solamente veo mi propia imagen, pues no es grato, y a veces uno pierde incluso hasta expresividad, porque cuando estoy con ustedes la literatura me apasiona. Doy otras clases, sin embargo la literatura es mi pasión, y no lo puedo demostrar así a través de una cámara, a través de una lente, en un video, porque me faltan las expresiones de ustedes, sus emociones, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si les gusta o no les gusta, porque al ver sus expresiones de cansancio, aburrimiento, fastidio, emoción, interés, dudas, uno también se retroalimenta, y eso nos hace falta. Quizá no lo terminamos como hubiésemos esperado y deseado, sí cumplimos con todo el programa, es más, vimos algunos temas que no estaban contemplados, pero al tener un poco más de tiempo, puesto que íbamos casi un tema por día, puesto que si no hay preguntas de ustedes, pues no podemos extendernos, pudimos ver más autores de los que venían, pero la literatura es así, es inacabable, porque en este momento que estamos hablando, algún escritor está haciendo alguna obra, y entonces nunca terminaríamos de ver autores, de ver movimientos. Sin embargo, vimos lo más representativo, y espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado y que les deje una pizca de curiosidad por lo menos para seguir leyendo, porque repito, nos lleva a mundos inimaginables. A través de la lectura viajamos, conocemos, y no solamente que lean literatura, que sería fantástico, pero puede ser que les guste leer historia, leer filosofía. Lean, la lectura es fundamental en nuestra formación, y la literatura a mí me parece fantástica porque no solamente nos da conocimiento, sino que nos deja ver los sentimientos de las personas que lo han escrito y cómo nosotros los podemos asimilar, cómo una obra nos transmite esas emociones, y por eso es que algunas nos gustan más que otras. Entonces, me hubiera gustado ver más cosas, por ejemplo, dejamos ciencia ficción, dejamos literatura feminista, que no solamente es el feminismo como se está viendo en la actualidad, que no comparto mucho de ello, pero hay obras que son muy importantes como en Simone de Beauvoir para comprender el porqué de la visión femenina y cómo se ve a la mujer en la actualidad, pero a través de una manera literaria y filosófica. Entonces son varios temas que nos faltaron, sin embargo traté de darles lo más representativo, y sobre todo, chicos, porque es una parte importante, sobre todo cuando también vayan a hacer sus exámenes a la universidad. De todas maneras, cuando necesiten alguna guía y demás, yo estaré para ustedes en el momento que necesiten, puesto que
quizá quedaron muchas dudas ahí pendientes, y no duden en acudir conmigo cuando requieran un tipo de ayuda, sobre todo cuando estén preparándose para sus exámenes a la universidad. Yo agradezco infinitamente el tiempo que me dedicaron, estoy muy contenta con el grupo porque es un grupo trabajador y hay quienes no fallaron en ninguna actividad, y yo les agradezco mucho ese tiempo, esa dedicación, el esfuerzo que hicieron, porque no solamente para nosotros como docentes fue un cambio, sino para ustedes supongo que fue aún más, y aún así cumplieron. De verdad, infinitas gracias, reconocimientos por todo ese trabajo. Los aprecio, los quiero, y nada me gustaría más que verlos prontamente en la prepa, que aunque yo ya no les daré clases, me gustaría verlos que están sanos, que han salido de esto, avantes chicos, y nos vendrán tiempos mejores. De verdad, reciban un muy fuerte abrazo, todo mi cariño, y los quiero mucho chicos, aunque quizá no se note o sí, no lo sé, pero los aprecio, los quiero y me hicieron mucha falta. Hasta pronto. Y bueno, me despido de ustedes porque hasta quiero derramar unas lágrimas de la emoción de haber llegado hasta acá y de haber tenido siempre su respaldo y su apoyo, chicos. Hasta pronto, y les deseo que estén muy bien en todo este tiempo y hasta que nos veamos. Cuídense mucho y hasta pronto.